Ok, pues si me lo permites, comenzamos. Soy el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con el psicólogo Roberto Robles. El día de hoy intentaremos hacer una plática asertiva, concisa Vale. y precisa sobre el tema efectivamente de asertividad, que es un tema, colega, que yo te comparto. Generalmente los psicólogos promovemos mucho el ser asertivos en terapia. Las Sí, personas, lo más conocido que yo podría decir de la asertividad, pues es que es ser una persona democrática, o sea, que pida opinión a los demás, pero que al final tome buenas decisiones. A lo mejor ese es el concepto más extendido. Ajá, pero más allá de eso, a lo mejor hay variantes, ajá, en el proceso en los cuales efectivamente vamos a relatar, intentar relatar los dos, pero que efectivamente a veces hay que aclarar que hay más cosas que ese concepto tan simplista, ¿no? Entonces te dejo la palabra, colega, y te parece, hacemos esa dinámica que habíamos acordado. Igual das la sí, temática, si quieres damos un punto personal conciso y ya continuamos con las temáticas, ¿va? sí. Bueno, el tema, pues principalmente lo manejo de comunicación asertiva, garantía y calidad, perdón, garantía de calidad y seguridad. Sí. Como dices, la comunicación, pues no solamente es hablar y que la otra persona me entienda exactamente como quiero que lo haga o como yo me quiero dar a entender, pero realmente muchas de las veces omitimos o dejamos de hablar precisamente para no incomodar o para evitar conflictos a grandes rasgos, ¿sí? Entonces sí, como dices, conlleva muchas cosas, no solamente es hablar el mismo idioma, sino también desde la postura, desde cómo me expreso, desde la parte de cómo digo las cosas. Entonces, la otra persona también es otro mundo en donde puede entender algo diferente a lo que yo le dije, ¿sí? ¿Cómo Claro. ves? Sí, de hecho ya es que hay una frase, ¿no? Muy conocida de Lacan, que dice por ahí, podrás yo podré saber lo que dije, pero no podré saber lo que tú entendiste, ¿no? O una frase muy mencionada de la maestra Nina, ¿no? No me molesta que me digas perra, pero sí la perra forma en la que me lo dices, ¿no? No sé si se vaya a poder transmitir esa frase en YouTube, Claro, pero sí claro. tiene mucho que ver. Y otra de las cosas, ¿no? No solamente es la parte de comunicación verbal, sino también la no verbal. Uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la jeta que pone. Entonces son varios detalles que tenemos que ir checando y que prácticamente ahorita que estamos en el podcast, pues tú me puedes ver, yo me puedo ver y ahí es donde ya te das cuenta de hasta tu forma de cambiar, de expresarte, ¿no? Hasta tu postura, cuando abres los ojos, si los abres, si estás chiquito, todo te puedes ver, pero cuando solamente estás hablando hacia el otro, es donde realmente se pierde esta parte de asertividad hacia uno mismo, ¿sí? Que gran parte del intentar eh, que el mundo digital nos vea tal cual somos, o sea, de hacer podcast y demás, tiene que ver con eso, con tratar de ser asertivos. El Sí. hecho de mostrarnos a cámara es tratar de mostrar la parte de la emocionalidad, a lo mejor en este caso de los terapeutas, de los talleristas, y que la gente nos vea como seres humanos y que sepa que también nosotros tenemos que investigar para saber, no es como que hoy despertamos y ya lo sabíamos todo, ¿no? También hay que investigar un poquito de los temas, ¿no? Bueno, fuera que nada más era de dormir y ya no lo aprendemos por medio de la almohada, ¿no? Entonces, en esta cuestión, muchas de las veces dice uno, bueno, ¿qué es la asertividad? Y lo buscamos en San Google, ¿no? Déjame persino, porque ya ves que ahí lo encuentras todo, ¿no? Pero la asertividad, pues viene siendo lo que es decir las cosas en el momento adecuado, con la persona adecuada, de acuerdo a lo que sientes. Pero el otro detalle es que uno quiere llegar a ser asertivo, pero qué tanto el otro también está en esta apertura de escuchar y por lo tanto decir, bueno, me lo está diciendo por algo, ¿sí? Entonces es como que muy complicado que las dos personas estemos en la misma en el mismo canal de asertividad, pero obviamente pues tenemos que modificar varias cosas desde el lugar, desde la parte como le hablamos, lo que le vamos a decir, qué tanto puede ser que sea en el momento, ya es que luego de repente dice uno, es que yo quiero hablar, sí, pero es que yo tengo que calmarme para poder estar bien y ahora sí poder ser asertivo y escucharte sin necesidad de estarte censurando o de enojarme más por lo que me estás diciendo, ¿no? Que hay ocasiones, colega, en que, por ejemplo, estás en un lugar y tú consideras que estás siendo asertivo, pero hay otra persona que te dice, cálmate, cálmate, pero estoy calmado, ¿no? O sea, los dos están viendo una situación de manera diferente y uno considera que está calmado y el otro considera que estás alterado, ¿no? Sí, y principalmente porque luego la otra persona te dijo las cosas de una manera asertiva. Digo, por algo te estoy diciendo las cosas, es por tu propio bien, ¿sí? Pero cuando también nosotros nos llegamos a expresar, no solamente es a nivel verbal o no verbal, sino también emocional, ¿sí? Que en este caso, pues más adelante hablaremos o te comentaré algo sobre la parte de empatía, ¿sí? Ahí Que nada más me gustaría comentarte, colega, exactamente en esta manera de decir las cosas, a veces podemos ser, a lo mejor tener más inteligencia emocional y ujú, manipular a través de ser más asertivos o de tener más inteligencia emocional. Yo veo, por ejemplo, veo mucho algo que se llama freestyle y batallas de raperos, ¿no? Un debate ajá, verbal. Y de repente no gana el que dice cosas mejores, gana el que tiene mejor actitud. Y a veces la ujú, actitud es
hacer notar que el otro está mal. Ya desde la actitud te hago ver que tú estás mal. Ajá, aunque yo no esté diciendo cosas muy coherentes. Y en ese sentido, ahorita que tomas ese punto de actitud asertiva, pues bien lo dices en el freestyle, ¿no? O sea, es la que se expresa los propios derechos sin violar la de los otros. Entonces, algo importante en esa competencia es de que primero uno se expresa y luego le continúa el otro, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si los dos se ponen a rapear al mismo tiempo? Pues ahí se da un choque de valores, ¿no? Porque realmente no estás tomándolo en cuenta y no se entiende nada de lo que están diciendo los dos y se llega al conflicto entre las dos partes, ¿sí? Entonces, es una comunicación que dignifica, integra y lleva a las personas al logro de sus objetivos. Ajá. Entonces, en este caso, muchas de las veces, aquí hay un chiste, no sé si te gusta o si o ubicas a Franco Escamilla, que Sí, dice él, dice, yo creo que los problemas de comunicación o los problemas de pareja siempre son culpa de la mujer. Y dice, se los voy a explicar antes de que todas las mujeres se me enojen. Dice, ¿se han dado cuenta que las mujeres dicen, es que mi hombre no me entiende? O es que mi pareja, o es que mi novio, o lo que quieran. Y dicen, ¿se han dado cuenta, mujeres, que son mucho más inteligentes que nosotros? Que muchas de las veces tienen un cerebro más desarrollado que el de nosotros y las mujeres, sí, pues sí. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros les entendamos lo que ustedes nos están diciendo? Se les pasó ese pequeño detalle. ¿Sí? Entonces, en esta parte, más adelante voy a hablar acerca de lo que viene siendo la atención selectiva, pero también, ¿qué es lo que, ahorita de ese chiste que dice Franco Escamilla, las mujeres pudieron haber tomado, es que sí somos más inteligentes, eso sí lo escucharon, pero de lo demás solamente lo oyeron. Ajá, que bien van a ser otros puntos que se van a manejar de lo que viene siendo la comunicación asertiva, pero también lo que es el escucha activa, ¿sí? Bueno, dice en esta parte, para tener una buena actitud positiva y asertiva, es ser honesto y respetuoso, donde nadie gana ni pierde, y si logra hacer transacciones que favorezcan la relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces pareciera que se trata de imponer, es que yo tengo la razón, tú estás equivocado, por algo te estoy diciendo las cosas, y algo que no sé, qué es lo contrario a una actitud positiva es los tú. O sea, tú estás mal, tú te equivocaste, tú eres el que no me haces caso. Entonces, cuando empiezan con esta parte de los tú, están poniendo un escudo y se sí. trunca la comunicación. Ahí, colega, nada más también hacer notar que en muchas ocasiones se nos olvida que la comunicación es una negociación constante, ajá, en donde uno efectivamente trata de poner una propuesta o trata de que sea aceptada lo que está diciendo, y el otro también va a debatir en que también él tiene la razón. Entonces, si se nos olvida eso, pues efectivamente no podríamos entrar a un debate como tal, ajá, porque creo que sí hay un ejercicio de ida y de vuelta, ¿no? Constante, y a lo mejor bajo excepciones ocasiones, cuando tenemos, por ejemplo, en una aula, tenemos a un maestro que nos está explicando cosas. No tendríamos por qué debatir muchas cosas. Seguramente alguna cosa debatiremos, donde estamos nosotros seguros de que lo que está diciendo el maestro no es correcto, pero será una o dos de 10 cosas, ¿no? Sí, Pero en realidad, en esa posición, en ese rol, nosotros estamos expectantes a lo que dice el profesor o el que está enfrente de nosotros. Pero hoy en día las redes sociales también, colegas, nos han hecho pensar que todos los que estamos detrás de la cámara podemos opinar sobre lo que está diciendo el experto, a veces el experto, porque tampoco siempre es un experto que está en la cámara, ¿no? Del otro lado a veces hay profesionales o profesionistas y todos los haters efectivamente dan su opinión como si la de ellos fuera totalitaria, ¿no? Y efectivamente a veces terminan hasta con el término que hoy en día se utiliza, funando lo que dice el profesionista o el profesional, cuando en realidad el profesionista está utilizando estas redes sociales como nosotros lo hacemos, pues para seguir promocionando su profesión. No es tanto como que quiera hacerse viral, ¿no? sí, en esa parte que dices de lo de ir funando o de los haters, tiene que ver mucho con esta cuestión también de que cuando no hay una buena comunicación, también se hace no se permite una atracción intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una censura, porque realmente no le estás dando el valor, porque la persona también al momento de que está viendo los comentarios y ponen puras cosas negativas, es de, no, pues es que, ¿para qué lo hago si realmente no me están tomando el valor o no me siento, que pareciera que lo que estoy diciendo no son cosas positivas o porque lo dijo un influencer que tiene más seguidores, significa que tiene más razón que la que uno está diciendo a partir de lo que ha leído, de lo que ha experimentado, de lo que ha puesto en práctica. Entonces, en ese sentido, sí, sí es muy complicado porque realmente pues uno ve siempre la paja en el ojo ajeno, pero no en el ojo propio. Entonces ahí sí son como varias cosillas. Por ejemplo, cuando se da la comunicación entre hombres, ¿no? Aquí pongo una imagen media chistosa, porque normalmente cuando estamos entre hombres, ¿no? Decimos, bueno, aquí dice la imagen, vemos a la persona
te veo a los ojos, me das el mensaje, lo entiendo. Pero cuando están dos mujeres, supuestamente aquí dice la imagen, se dan todos los mensajes, ¿no? Desde cómo está vestida, desde cómo camina, si el rímel está corrido, entonces todos los mensajes que está viendo por parte de la otra persona, lo checa de diferente forma y también se da lo que te digo, una censura por parte de los dos. Pero como te digo, son solamente ejemplos precisamente para saber desde que no solamente el mensaje puede truncar la buena información, sino todo lo que viene siendo el ambiente. El ¿Sí? contexto, ¿no? Que Sí. también yo lo platico mucho con mis pacientes, colega, en cuanto a cuando son hombres los que vienen, que por cierto son menos los hombres que vienen, pero cuando son hombres les platico, ¿qué pensaría la gente si nos viera platicando a dos hombres? ¿No? Y Ajá. ellos efectivamente dicen, no, pues es que se ve mal que dos hombres platican, a menos de que sea papá e hijo, ¿no? Ajá. Pero efectivamente cuando se ve más normal que platique un hombre y una mujer, por ejemplo, en una terapia, porque dices, pues están dándole terapia, pero ya dos hombres encerrados en un cuarto platicando, se puede llegar a pensar muchas cosas. Ajá, ¿por qué? Porque la sociedad, el contexto machista, ¿no? Efectivamente como que tiene otras aseveraciones acerca de dos hombres platicando en un mismo cuarto, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y en esta parte pues vendría siendo también lo que viene siendo el teléfono descompuesto, ¿no? De cómo se da la comunicación, de que muchas de las veces el ejercicio que nos ponían en la facultad, te voy a decir el mensaje, se lo pasas a tu compañero, y ya al final como de 60 alumnos, pues el mensaje no era el mismo que te decían al principio. Entonces en este caso, pues también tiene que ver lo que viene siendo la información, o en este caso la comunicación, de lo que es el teléfono descompuesto, porque muchas de las veces, por lo que viene siendo el ambiente, el celular, que estás viendo la televisión y te dicen algo, la otra persona te lo entiende de una manera completamente diferente a lo que es lo que te está comunicando. Entonces aquí sí hay muchos factores en donde no solamente es el hablar, como cuando viene siendo la comunicación visual, verbal y la no verbal, sino también cómo le estás diciendo, si te está viendo a los ojos y la postura de la persona te está dando la importancia. Entonces, cómo a partir de esto la comunicación viene siendo más no verbal que verbal. Antes decían, no, pues es que la comunicación es 80% no verbal y 20% verbal. Ahorita me aventuro a decirte que ya viene siendo 90%, 99% no verbal, porque ya todo viene siendo en su mayoría por texto, audios, y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Que es que no me pusiste el corazoncito, entonces ya no me amas, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de algo tan pequeño como viene siendo un emoji o viene siendo un stickers que se manejan bastante, ya es como empezar a cambiar esta comunicación, que puede ser el mensaje asertivo, pero por ese pequeño detalle terminó siendo mala la comunicación, ¿no? Claro, y que adicionalmente creo que los emojis se crearon para eso, ¿no? Esa fue su función al comienzo, el expresar emociones, ¿no? Y que hoy en día efectivamente como la gente o mucha gente le rehuye a la llamada telefónica, pues entonces el aspecto escrito, aunque en muchas ocasiones mal escrito, tiende a ser la manera más común de comunicarnos. Por un lado pensaríamos que qué bueno que ahora escribimos más. La cuestión sería adecuado que escribiéramos bien, ¿no? Que escribiéramos con la cuestión ortográfica, ¿no? Pero no, efectivamente ya se están creando muchos barbarismos en donde Sí, efectivamente escribimos mal y aparte consideramos muchas veces que eso es lo correcto. Ya vamos, bueno, yo he visto casos de alumnos que van allá a la escuela y efectivamente quieren poner te quiero con K, ¿no? O cosas por el estilo, y luego le están ahí aplicando mucho al corrector ortográfico de Word y dicen, es que el corrector ortográfico de Word no sirve, ¿no? Lo que pasa es que aprendieron a escribir de manera incorrecta, ¿no? sí, o como el meme, ¿no? Que dice, no me pongan TQM porque pienso que dice, te quiero mantener y me ilusiono. Sí, entonces, ahorita que dices esta parte de lo que viene siendo la comunicación, dice, si analizamos con detenimiento nuestra comunicación, encontraremos que con gran frecuencia decimos algo, coma, ahorita que acabas de decir esta parte de las comas, el acento y todo eso, esperando que la otra persona responda exactamente como lo deseamos. Para esto, pensamos que todo lo que expresar es claro y que precisamente la otra persona es quien no nos entiende. En su efecto también, colega, ¿cómo se dice? El editor de voz de TikTok, ¿no? Sí. Yo he escuchado muchas veces que lo pronuncia mal y por ahí alguien podría decir, es que no sirve el editor de texto a voz, ¿no? Y Ajá, dices, no es que lo haya, efectivamente no es que lo diga mal, es que no le sí. pusieron la coma y no lo pronuncia bien por el error ortográfico, ¿no? Y por la fluidez del texto. Sí, Así es. ahorita que dices esta parte también de lo que se escucha con lo que viene siendo el editor de texto, es también lo que le llamamos la escucha selectiva, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que dice, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo de la tele, compra un des- ah, ¿qué, canijo? Desatascador
y saca el perro un rato. Eso es lo que dicen las mujeres, supuestamente dicen meme, dicen lo que escuchamos nosotros, y yo creo que también lo escuchaste tú, ¿no? Ve al sofá y mira la tele un rato. De todo lo que dijo primero, solamente escuchamos lo que nos conviene, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de lo que se escucha, la escucha selectiva, quizás en este ejemplo se escuchó muy drástico, pero sí tiene que ver con eso, de que muchas de las veces, de acuerdo a las necesidades que tenemos, es lo que tenemos. Porque una cosa es escuchar, que ya es algo más consciente, lo que tomas atención, y oír es todos los ruidos, todo lo que escuche, todo lo que se llega a manifestar afuera, o ahorita con el celular, o simplemente cuando estás, ahorita que estoy hablando, quizás muchas personas no me escuchen, sino solamente están oyendo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, Oye, para colega, pensar de forma, ajá, ajá, te iba a invitar a hacer efectivamente un ejercicio de esta manera de la atención selectiva. Te voy a leer un texto, si me lo permites, ajá, y y me dices tu opinión, porque es acerca de asertividad. Es la parte sí, que yo estudié, nada, son como unas 5 frases. Y ya me sí, dices qué opinas acerca de esto, que tiene mucho que ver con esto. Yo me di a la tarea, siempre que leo asertividad, veo el concepto y digo, wow, o sea, es bien simple. Ajá, llevarlo a cabo es lo difícil. ¿No? sí, Entonces, dice, de hecho, la pregunta que le hice a ChatGPT fue, platícame de la técnica de entrenamiento asertivo, ¿no? Y dice, para desarrollar la asertividad es necesario potenciar las siguientes cualidades. Saber expresar nuestros sentimientos o deseos, tanto ujú, positivos como negativos, de una forma eficaz, sin negar o desconsiderar los de los demás, sin crear o sentir vergüenza. No mostrarse agresivo ni tampoco demasiado pasivo. Saber discriminar las situaciones en las que la expresión personal es importante y adecuada. Saber defenderse sin agresión ni pasividad frente a la conducta poco cooperadora o razonable de los demás y diferenciar sí. la conducta asertiva o socialmente habilidosa de la agresiva y pasiva. Yo en lo personal vi varias cosas que a mí me confundirían. A veces ponen una contra otra, ¿no? O sea, las comparaciones que hacen. No sé qué hayas, qué me puedas decir de esto, colega. Pues para empezar está como cuando buscas algo en San Google, ¿no? Te lo dice, pero es como de A es igual a B, A más B es igual a C, como una receta de cocina. Entonces realmente sí lo puedes llegar a poner en práctica, pero pareciera como que a fuerza tiene que dar el resultado que te está dando ese tipo de conceptos, sin tomar en cuenta lo que se ha manejado con anterioridad, donde se necesita qué tanto si la persona puede llegar a estar estresada, si tiene alguna problemática, si se siente, si realmente quiere hablar sobre el tema, ¿sí? Entonces, sí, puede ser algo muy buenísimo. Ok, no voy a transgredir sus derechos, esta parte de que no se sienta censurado, de que no se sienta incómodo con lo que voy a hablar, pero qué tanto también al momento que estás viendo con la otra persona, te estás censurando tú, ¿sí? Claro. Y aquí ahorita que dices de esta parte de la escucha activa, pues también tengo estos puntos, a ver cómo los escuchas, que dice, para una escucha activa debe de ser sentir como si estuvieras en el otro, para decir la empatía, ¿no? ¿Mm? Estar en ponerte los zapatos del otro. Sentir su mundo interno como propio. ¿Por qué? Porque es lo que te digo. Puedes decirle algo, pero al final de cuentas eso que le dices no está en el mejor momento para platicarlo o para simplemente exteriorizarlo. Entrando a su marco de referencia, comprender al otro como él se ve a sí mismo. Si nosotros normalmente no sabemos ni cómo nos sentimos o cómo nos observamos, es Claro. complicado que podamos estar en el lugar del otro, ¿no? Intención de comprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una parte muy egoísta donde es que tengo que ser el yo-yo, ¿no? Primero yo, después yo y hasta el último yo, y todos los demás tienen que ponerse en mi lugar. Si no, me estás agrediendo, ¿no? Es lo que normalmente dicen. Y dice ponerse en los zapatos del otro. Es lo que les digo, en cuanto a la empatía es como que muy complicado ponerte en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se pone con un familiar, pues te duele porque pues, es mi familiar, pero cuando no tienes una relación o algún vínculo, pues es como si nada, ¿no? Ahorita que en esta cuestión es de, mataron a tal persona en tal lado, déjame ver si es cerca de mi casa, no, no pasa nada. Como que te quitas mucho de esta parte de sentirte presionado. Pero también dice, la escucha activa es el esfuerzo consciente para entender cognitiva y emocionalmente lo que nos está diciendo. Sin escucha activa o empática es difícil saber lo que realmente tiene lugar a nuestro alrededor. Aprendamos a escuchar y a escucharnos, aprendamos de los que piensan diferente, porque a través de ellos podemos poner en jaque nuestras ideas, aprendamos de quien nos critica, porque de esta forma dejaremos parte los dogmas. ¿Sí? Salió un poquito de lo que viene siendo el ego, para saber que Claro. no solamente las ideas que tenemos nosotros son las correctas, sino que también las otras personas también tienen también su punto de vista.
Sí, También lo visualizo o lo escucho como que es ser tolerante hacia afuera y también ser tolerante con uno mismo, ¿no? Y hacia sí, afuera, creo que en un momento dado, creo que sí habló hasta de este tema de del soportar o entender o tratar de entender las culturas que hay alrededor de nosotros diferentes a las nuestras, sí, ¿no? Y que al final de cuentas eso también es un proceso todavía más difícil y que conlleva a lo mejor hasta aspectos como, sí, si bien hemos hablado de habilidades sociales, pero también de un bagaje cultural, de una expertise, ¿no? Ya de haber andado en diferentes ámbitos, escenarios, hasta yo te diría municipios, ciudades, tal vez hasta países, qué sé yo, para poder lograr ponerte en el zapato del otro o entender su contexto sociocultural, porque al final de cuentas, como bien lo dices, pues tendríamos que ser casi casi Superman, ¿no? Superman intelectual, pues para entender al otro, ¿no? Y sí, si de algún modo nosotros como psicólogos no dominamos eso del todo, imagínate a alguien que ni siquiera lo conocía, ¿no? Sino que en este momento está sabiendo que tiene que hacer eso con el otro, entenderlo y un poco hasta tolerarlo, ¿no? Entonces parece que sí, es un poco difícil, o sea, el concepto es bueno, te explica cosas entendibles, pero creo que es demasiado sofisticado para que se logre de una manera fácil. Por eso es que creo que es necesario de, ¿cómo se dice?, desmenuzar los conceptos, ¿no? Nada menos sí, efectivamente ahorita que lo estábamos, o que lo estaba leyendo, para mí es muy repetitivo. Busqué muchas cosas acerca de la asertividad y es muy repetitivo. Que conozcas tus límites, ¿no? Que seas una persona que entienda al otro, ajá, que en un momento dado la escucha activa, ¿no? También en su defecto también te habla la asertividad de ser democrático o pedir opinión a los demás, ¿no? sí, Otra cosa que investigué, colega, si me lo permites, sí, fue acerca de los límites. Precisamente dije, bueno, dice que conozcas tus límites, ¿de qué se trata? ¿No? Y las cosas que vi fue, conoce tus límites, se refiere a definir claramente cuáles son tus límites intelectuales, emocionales, físicos, espirituales con extraños, ¿no? sí, Compañeros de trabajo, amigos, familiares y parejas íntimas. Ya ves que a nosotros como en la carrera nos dijeron mucho, no te metes en polémicas de religión, no te metes en dilemas de política y no hables de sí, fútbol, ¿no? Porque sí, son las cosas que más nos generan bronca, ¿no? Efectivamente con nuestros clientes. Otra más, colega, es la de comunica tus límites. Efectivamente, eso me pareció importante. ¿Eh? Comunica tus límites se refiere a la manera de manera clara, hazlo de manera clara y respetuosa. Asegúrate que la otra persona entienda tus límites y respeta tus necesidades. Esa me pareció demasiado adecuada porque tú le puedes decir a la persona, es que yo no puedo con esto, me estás dando una información con la que yo no puedo. Entonces, si quieres, hablemos de otro tema, ¿no? O también cuando tú te sientes incómodo, se lo puedes decir al otro. La otra es mantén tus límites. Ajá, se refiere a que seas firme y consistente en lo que no puedes soportar. Ajá, no porque ahorita ya te dije que no lo soporto y al rato me lo empiezas a platicar y ahora ya te empiezo a escuchar. Y ya ahora sí acepto lo que me estás diciendo, ¿no? No permitas sí, que otros te presionen para que cambies tus límites. Otra más sería la de aprender a decir no, ajá, de manera efectiva y respetuosa. No te sientes obligado a hacer algo que no quieres hacer. Y una ujú, última, colega, sería la de practica el autocuidado. Ajá, asegúrate de que tus necesidades estén siendo satisfechas. Esto puede incluir hacer ejercicio, dormir lo suficiente, comer bien y hacer actividades que disfrutes, ¿no? Esto a mí sí, me parece muy importante porque yo siempre he considerado, colega, que está lo que en un escenario común, ajá, donde están dos personas, está lo que quiere el otro, pero también lo que quiero yo. Nada más que, sí, como te decía hace rato, generalmente se hace lo que la persona más persistente quiere, ajá, o la persona más dominante quiere. Tú date cuenta, en una relación puede ser de pareja o de papá e hijo, generalmente hay alguien que parece ser el encargado de decir cómo van las cosas y el otro que copia, ¿no? Y lo platicaba ujú, efectivamente con mi novia hace poco. ¿Por qué no se puede tener su individualidad cada quien? Bueno, lamentablemente o afortunadamente vivimos en una población mexicana que somos complementarios más que simétricos. Ajá, si fuéramos sí, simétricos, cada quien sería independiente, individual, pero también creo que el concepto de familia estaría un poquito más disperso. Ajá, somos complementarios porque pertenecemos a un núcleo familiar en el cual se manejan valores, principios, reglas, dignidad, ¿no? Que es muy importante, y por eso nos apegamos a ese núcleo, el cual nos va diciendo cómo nos vayamos llevando en la sociedad, en el día a día, hasta que no nos salgamos de esa familia, pues ya empezamos a generar nuestras propias morales, nuestros propios principios, ¿no? Y a veces en la adolescencia pareciera que cuando nos salimos en la adolescencia, pues efectivamente estamos en contra totalmente de esa moral que nos genera nuestro papá o nuestra mamá. Por eso nos salimos, por eso como que explota esto y nos salimos a hacer nuestro propio núcleo, que después sí, se termina convirtiendo en valores y creencias muy similares a las que eran de nuestros papás, ¿no? No sí. sé qué opinas, colega. Pues poniendo lo que dicen de los límites, aquí tengo un punto que dice, muchas personas vivir es simplemente mantener en todo momento en su zona de confort, no arriesgar, no hacer cosas extrañas, no jugársela, no ser atrevidas. Entonces la creatividad desaparece como por arte de magia. Y ahorita que dices toda esta parte de los límites, muchas de las veces en esta parte de la comunicación asertiva, simplemente dices, ¿sabes qué? No quiero, no puedo, no me gusta ir.
Y ese es un punto de conflicto porque en las relaciones de pareja es como de, pero es que antes no me decías que no querías, ahora ¿por qué me estás diciendo que no? Sí. Entonces cuando se evita este tipo de comentarios como el no quiero ir, es como si la relación ya no estuviera en su status quo. Y entonces es donde pareciera que se rompió ese vínculo por esa palabra tan pequeña. Cuando realmente es sano decir, ¿sabes qué? En este momento no tengo ganas, tengo otras actividades, y algo que lo que maneja Virginia Satir en cuanto a lo que es la pareja es que existe un yo, un tú y un nosotros. No que sean tres personas, sino que cada quien tiene sus actividades y puede llegar a un punto donde pueden estar juntos, platicar sobre esta parte de lo que vivieron y poder llegar a tener una comunicación porque tienen algo de qué hablar, a diferencia de cuando están todo el tiempo como juegan, en donde ya no tienen nada de qué platicar porque todo el tiempo estuvieron juntos. Entonces ahí es cuando empieza a desaparecer un poquito lo que viene siendo la creatividad. ¿Por qué? Porque no dejan también que fluya esta parte de la emoción, sino que está todo el tiempo relacionados y no se permiten tener un poco de lo que viene siendo la individualidad. ¿Sí? Claro. Ahí, Por- colega, también te comento, yo me pedí a la tarea de investigar la cuestión del autocuidado. Y de hecho le sí, puse ahí, la búsqueda fue cómo se puede practicar el autocuidado de manera sana. Y me arrojó cosas así como muy genéricas, te soy sincero. Me dijo que conocimiento de temas de la salud, bienestar de salud mental, actividad física, alimentación saludable, evitar, mitigar riesgos de salud, mantener buena higiene, uso racional y responsable de productos como medicamentos, pero es muy genérico. De hecho, yo sí, consideraría que, y no sé si a ti, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos a nosotros como terapeutas nos preguntan, ¿y cómo puedo hacer ese autocuidado que me dices? ¿No? Y efectivamente en ese momento nos desafía a nosotros a investigar, a conocer cuál podría ser ese autocuidado. Efectivamente tiene mucho que ver también con valores, ¿no? Con el lugar de donde vienes, con tu cultura. Pero en ese momento yo varias veces me he preguntado y me he cuestionado eso, ¿cómo podría ser el autocuidado en general de las personas, ¿no? Y ahí si tú sí, quieres nos vamos al tema de calidad de vida, ¿no? Porque la persona pues tendría que tener momentos de recreación, momentos de cercanía con la familia, posibilidad de tener un trabajo, posibilidad de divertirse, de distraerse, pero también momentos de tranquilidad, ¿no? Momentos de descanso. En general, creo que eso podría abarcar una buena calidad de vida. Yo siempre les agrego el tema del humor, tener algún humorista que te haga reír, ¿no? Porque sí. no es que no te rías tanto, es que no has encontrado a la persona que te haga reír, ¿no? Entonces búscalo, porque a lo mejor tu humor tiene que ver con alguien en específico, ¿no? En ese aspecto te digo, yo cuando he investigado acerca del autocuidado, pues generalmente termino encontrando eso, al típico que te dice come frutas y verduras, ¿no? El típico que tengo blanco, personajes que dicen eso. Pero en nuestro ámbito, colega, yo sí creo que sí diría, encuentra un personaje que sea muy similar a ti. Si puede ser un actor, puede ser un conferencista, un cuate de un podcast, ¿no? Y no, eso no necesariamente significa que le vayas a copiar, no, simplemente es similar a ti y a lo mejor entendiéndolo a él te empiezas a entender a ti mismo. Después pues ¿por qué no empiezas a leer artículos que a lo mejor te llamen la atención? Les platico mucho, yo cuando era estudiante de preparatoria me iba a la biblioteca y leía, aparte de lo que me ponían a leer, pues me iba a la sección de psicología, yo estudiaba otra carrera de otra cosa, me iba a la sección de psicología, me empecé a encontrar con Sigmund Freud, con Humberto Eco y efectivamente con Alfred Adler, y estos cuates de repente hablaban de cosas que a mí me gustaban, o sea, entonces, o que parecía que estaban describiendo mi historia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te empiezan a hacer a entenderte a ti mismo y no son tan complejas, parecen complejas, ¿no? Pero a veces vámonos a algo tan simple como encontrar al youtuber favorito. Encuentra tú a un creador de contenido que haga cosas que te gustan. Hoy el TikTok nos ayuda mucho, el algoritmo nos ayuda a encontrar cosas que nos gustan, ¿no? ¿Quieres mencionar algo? No, no te estoy Ok. escuchando. Sí, y en ese aspecto, no digo que ya lo encontraste y entonces ya encontraste el hilo negro, no. O sea, nada más conoce por qué te atrae esas personas y a lo mejor conociendo a otras personas vas a llegar al límite de por qué te dejó de gustar también, ¿no? O sea, me gustaba, pero lo conozco y ahora me doy cuenta que eso yo no lo haría. Entonces ahí Sí, empiezas a reconocerte a ti mismo, ¿no? No es necesariamente que sigas su vida de esa persona o que lo conozcas perfectamente y que después empieces a copiar, no. Es más, considero que cuando ya no te gusta ese creador de contenido, ya sirvió para lo que querías, ya te reconociste y ahora te vas a reconocer otra cosa, ¿no? Probablemente a sí, otro creador de contenido o empiezas a ver otras cosas, ¿no? Siempre una cosa te va a ir llevando a otras. A lo mejor dejas de ver el TikTok y empiezas a ver películas o empiezas a ver podcasts, ¿no? Eso sería lo ideal, que fueras progresando hacia un camino que te guste más. Y esto, te repito, a lo mejor yo me metí mucho al mundo digital, pero a lo mejor empiezas a leer un libro, ¿no? A lo mejor en el libro encuentras que habla como tú o hace cosas parecidas a ti o está relatando tu vida, ¿no? O sea, yo sinceramente sí me meto, cuando me han preguntado, entonces, ¿cómo debo de ser? Porque me lo preguntan mucho en terapia, yo les digo, es que no necesariamente tienes que ser como yo te diga, tú ve encontrando la manera en que quieres ser, pero a mí me sirvió esto.
¿no? Ujú. Si a ti te sirve y tú puedes encontrarlo a partir de como yo lo fui encontrando, pues adelante. Y si no, a lo mejor te va a tocar irte a jugar básquet o fútbol, o te va a tocar ir a una conferencia, a lo mejor te va a ir a un museo, te va a tocar ir a un museo y observar las esculturas o los recuadros, qué sé yo. Y ahí a lo mejor vas a ir encontrando qué te gusta a ti, ¿no? Pero sí se me hace un tema muy complejo y poco tratado en terapia, porque te soy sincero, yo trabajé con muchos colegas alrededor de mí y casi la respuesta automática era, pues casi como que duerme bien, hace ejercicio, ¿no? Ten momentos de recreación, pero así tal cual como conceptos, ¿no? Y nos tenemos que meter un poco más, porque digo, a final de cuentas, siendo bien sinceros, nosotros somos los que nos andamos por el tema de la salud y de la salud mental más, ¿no? Y desde luego a nosotros nos ha servido mucho meternos a conferencias, ir a talleres, ir a terapia, a una terapia personal propia, ¿no? El seguir actualizándonos, tanto psicológicamente como emocionalmente. Los talleres nos sirven mucho para reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces yo consideraría a todos esos colegas que a lo mejor nos ven o demás, pues que esta podría ser una manera de dar esa respuesta y que no sea tan simple, ¿no? Empieza a ver qué te sirvió a ti como terapeuta y a lo mejor podría servirle en algún momento dado a tu cliente, ¿no? A tu paciente, o que ellos encuentren su manera. Uh-huh. ¿Cómo es, colega? Retomando con ese punto, yo creo que también la comunicación asertiva es hacia nosotros, porque sí sería importante checarse cómo se hablan, ¿sí? Cómo, cómo se dicen las cosas cuando se equivocan, si se tontean mucho, si realmente se ponen en esta parte de que por tu culpa es que no hiciste las cosas bien. Ya no necesitan de un tercero para darse cuenta que se equivocaron, pero pareciera como que hasta que no logran arreglar esa situación, están todo el tiempo dándose en la torre. Entonces, asertivamente, pues prácticamente no necesitan de alguien estar platicando o que lo censuren, porque ya nosotros mismos estamos diciéndonos o criticándonos, haciéndonos una crítica destructiva, en donde ya te equivocaste, órale, te empiezas a taladrar todo el tiempo. Entonces, en esta parte, pues pongo esta diapositiva que dice volverse loco, ¿no? Dice, no podemos ser asertivos si no dejamos que nuestra mente divague por dimensiones diferentes a las de la continuidad, pero podemos volvernos locos si nos han enseñado a comportarnos de una forma correcta y a no decir tonterías, ni a fiarnos en exceso de nuestras emociones, ni de nuestras capacidades de ser espontáneos, que era lo que comentabas. Sí es importante que tengamos como nuestra parte de diversión, de ocio, de crecimiento, de sentirnos, obviamente, parte de un entorno, porque muchas de las veces pareciera que uno que estudió la carrera de psicología no puede ser ocioso, no puede ser que tengas algún vicio, o sea, si estás triste, pues lee otra vez tus apuntes y se te quita la depresión. Entonces, ¿cómo se tiene ese estigma de que realmente pareciera que tienes que ser perfecto? Porque, pues, tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de eso no necesitamos de un otro? O sea, nosotros también llegamos y nos ponemos una etiqueta de que tienes que ser de esta manera porque estudiaste tal cosa, ¿no? Dice, aprenda a liberarse de todo aquello que le atenaza y le hace ser miedoso, desconfiado y descreído. Pero entonces en esta parte, pues obviamente si nos metemos con lo que es autoestima, necesitamos de un otro, ¿sí? Te pregunto, oye, ¿tú cómo me ves como persona? Déjate del lado de jugador de básquet porque vas a decir, no, pues la verdad es que eras de lo peor, casi no jugaba bien. Pero al final de cuentas es esta parte. Yo te estoy preguntando porque me gustaría que me comentaras cómo me consideras, desde lo que me conoces, de lo que llegamos a convivir. Entonces, obviamente, pues a partir del otro, nosotros nos empezamos a visualizar, empezamos a darnos cuenta de que tenemos cualidades, como todo, tanto positivas como negativas, pero a final de cuentas son cualidades. Entonces, muchas de las veces estás esperando por nuestra historia personal de que tenemos que ser perfectos, de que no nos podemos equivocar, de que no tenemos la oportunidad de decirlo porque cómo me van a ver a mí, ¿sí? Yo que soy todopoderoso, ¿no? Imagínate los que ya tienen maestría, doctorado, no, es que no se puede equivocar porque él es el que habló de este tema, ¿no? Y te quedas, pero pues ya hablé, pero pues oye, en esta parte, como dice en latín, ¿no? Errare humanum es perdonare divino. Errar es de humanos, perdonar es divino. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo checas este punto? De hecho, tiene mucho que ver con este que investigué, que sigue hablando de la comunicación asertiva, que menciona que es una habilidad social que nos permite expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir a los demás. Me pareció bonita y diferente. En el ámbito terapéutico, colega, me menciona aquí, ¿no? Existen múltiples técnicas para cultivar y robustecer la competencia crucial en este aspecto de la asertividad como tal.
Y me menciona algunas que te digo, tienen mucho que ver con lo que me estabas platicando. El reconocimiento y manejo de emociones propias, ¿no? Ujú. Identificar y expresar nuestras emociones de forma asertiva, evitando caer en la agresividad o en la pasividad. Vuelve otra vez esta dualidad, ¿no? Sí, Adquisición de habilidades sociales efectivas, ¿no? Comunicación eficaz y adaptativamente, compartir nuestras opiniones y deseos sin temor a ser juzgados o rechazados, ¿no? Y flexibilidad para superar errores cognitivos, ¿no? Es eso de estarnos nosotros mismos autocriticando, ¿no? Pudiera ser abordar sí, y redefinir los errores de pensamiento y entender nuestros mecanismos de defensa. Nos permiten superar creencias limitantes y transformar patrones de pensamiento que obstaculizan nuestra capacidad de ser asertivos, ¿no? sí. Y otra más sería la comunicación de preferencias con respeto y claridad, expresar nuestras necesidades y deseos de manera clara y respetuosa, sin agredir a los demás, ¿no? Eso también considero que es un poquito difícil. Control apropiado de la comunicación no verbal. Fíjate, ya aquí ya menciono la comunicación no verbal. Aprender a controlar y aceptar nuestras emociones, así como a manejar los elementos no verbales y paraverbales, ¿no? Para asegurar que nuestro lenguaje corporal y tono de voz reflejen nuestras intenciones asertivas. Pero más allá de lo que menciono aquí, me parece muy importante lo que decías. Gran parte de nuestra comunicación con el entorno, con el exterior, pues lleva mucho de la mano el querer ser aceptados por un entorno, ¿no? La aceptación interpersonal es importante, incondicional, pero no siempre se logra. Al final de cuentas, ¿qué es o qué es para nosotros como seres humanos tener amigos, hacer amigos? Pues es tratar de pertenecer a un gueto, a un grupo de amigos que me aceptan incondicionalmente como soy y empezamos a hacer cosas iguales o similares, pues porque nos sentimos que pertenecemos a algo, ¿no? El grupo de amigos que teníamos cuando era chicos, pues cambia mucho cuando entramos a la secundaria y cambia cuando entramos a la preparatoria. Cuando salimos ya sea de la universidad, otra vez vuelve a cambiar, ¿no? Y dicen, muchos, he escuchado a muchos, pues, coterráneos decir que ahora nos volvimos un grupo de señores. Pues claro, porque después nos volvimos señores en verdad. ¿Por qué? Por edad, ¿no? Por actividad, por hábitos. Sí, Ahora nos dedicamos a se vuelven jugar, por adultos ejemplo, independientes. sí, nos dedicamos a jugar cada determinado tiempo, nos vamos a jugar fútbol o nos vamos a jugar Sí, básquetbol. Y somos ese grupo de señores que nos vamos a jugar fútbol o básquetbol, ¿no? sí. Sí, en esta parte que dices de lo de la censura, por eso es la diferencia, ¿no? Cuando te estás hablando a ti mismo, obviamente te puedes estar reprochando, te puedes estar autoflagelando si quieres, pero ¿cuál es la diferencia cuando vas a terapia con un terapeuta? Pues de que realmente tú te das el fregadazo, pero no te lo vas a dar fuerte porque no te quieres lastimar. Y en este caso el terapeuta te va a decir las cosas no con la finalidad de que te lastimes o que te sientas mal, sino para seguir con la parte de crecimiento. Por eso es la psicoterapia, para tratar de aminorar lo que viene siendo el sufrimiento. Pero muchas de las veces dice uno, no, pues me van a decir cosas que no quiero escuchar y todavía le voy a pagar. Sí, pero va más allá, no solamente de lo que viene siendo el comentario, sino que tú también veas otro panorama a partir de lo que te dice otra persona, pero también de que te sientas, de que veas que la neurosis en la que estamos se abra un poquito más, ¿sí? De que no Y que por solamente es ahí eso. Ujú. mencionaban mucho, ¿no? Critican mucho la terapia humanista porque Sí, dicen que apapachamos, ¿no? Al cliente, ¿no? sí, Lo que no le dicen efectivamente, porque son las otras corrientes criticando el humanismo, es que sí, también confrontamos, ¿no? O sea, esta cuestión de que sí, efectivamente, a lo mejor voy a utilizar terapia motivacional para animarte, pero en el momento en que yo te vea que te estás conmiserando, ¿no? Y que dices, pobrecito de mí y demás, voy a utilizar efectivamente eso que me has platicado para sí. decirte, a ver, no, que eras tan fuerte, no me decías que eras un experto, no me decías que eras perfecto, y ahora ¿por qué no estás actuando como el ser perfecto que eres, ¿no? Y esa confrontación en el momento justo te lleva efectivamente a autocriticarte, a visualizar en dónde puedes mejorar, ¿no? No nada más es como que la motivación, ¿no? Sí, realmente que la persona se haga responsable de lo que le está sucediendo, porque pareciera que todos le hacen daño o realmente que tanto sí puede llegar a pasar, pero por lo que está actuando como persona. Y precisamente eso es a lo que lleva esta parte de equivocarse, ¿no? Dicen, está claro que si queremos innovar, tenemos que cometer errores a menudo. No existe ningún innovador que haya acertado a la primera. El error, por lo tanto, forma parte del proceso creativo e innovador. Si no somos capaces de permitir el error en casa, en el trabajo, en nuestras vidas, seremos incapaces de probar cosas nuevas y de saber si funcionan o no. La mayoría de intereses de inventores, perdón, o innovadores basan su trabajo en el ensayo y error, probar cosas, jugar con los conceptos y ver qué resultados dan. Que es lo que comentabas ahorita, lo del chat, de que pones una cosa, pero te lo maneja como si fuera receta de cocina. Sigue estos 10 pasos para que tengas tal resultado. ¿Sí? Ahí me llama la atención algo, colega. En el tema de innovación,
efectivamente que mencionas. No sé si sepas, pero tengo maestría en calidad en la productividad. Efectivamente, ahí manejamos mucho el tema de innovación y me he dado cuenta, pues nada menos nuestros coterráneos, los chinos, nos han demostrado que no se trata nada más de innovar haciendo cosas nuevas. Podemos agarrar algo ya hecho y reinventarlo, ¿no? Y Sí. comercializarlo de mejor manera, de una manera más adecuada. Y ahí tienes a Xiaomi, los Oppo y todos los productos chinos que ahora vienen a ser muy modernos, muy buenos y muy para todo público. En ese aspecto, me parece que muchas veces cuando queremos innovar hacia adentro, hacia nosotros emocionalmente, ¿no? Hacia nuestras conductas, yo considero que tenemos por ahí un sesgo cultural. ¿A qué me refiero? Es decir, Sí. nosotros queremos cambiar en nuestra sociedad, a nuestras familias queremos cambiar. Pero ¿cómo cambiamos? Repitiendo cosas que hemos visto. Pero ¿cómo vamos a hacer cosas nuevas si estamos repitiendo lo que siempre hemos visto? Entonces creo que ahí nos hace falta efectivamente observar hacia afuera. ¿Qué puedo hacer de allá afuera, de lo que estoy viendo hacia afuera, y puedo aplicarlo adentro de mi comunidad o adentro de mi familia? Ajá, o cómo puedo yo empezar a ser diferente. Y a veces se nos olvida eso, porque lo que copiamos efectivamente es hacia adentro. Copiamos a nuestro papá, a nuestro hermano, y terminamos con los mismos resultados, ¿no? Ya lo decía Einstein, ¿no? ¿Cómo quieres hacer cosas diferentes si estás haciendo lo de la misma manera que siempre, ¿no? Entonces, creo que ahí, y es ahí donde vienen estos saltos cuánticos que mencionan mucho, porque efectivamente a veces hay personas dentro de nuestra familia intentando hacer cosas diferentes, cosas que se hacen en otro contexto sociocultural, nada más que no siempre es aplicable al nuestro, ¿no? En ocasiones efectivamente nos salimos de contexto y nuestra familia ya no nos acepta por ser diferentes. Es más, creo que hay un riesgo en ir a terapia, porque efectivamente cuando tú cambias, empiezas a ir al lugar a querer cambiar tu entorno, nada más que el entorno Sí. está muy cómodo así como está, no va a aceptar que un individuo venga y nos quiera cambiar, ¿no? Porque efectivamente hemos estado así durante años, porque alguien va a venir a cambiarnos porque fue a terapia. Y es ahí donde empiezan los conflictos intersociales, interculturales entre la gente que fue a terapia y los que no han ido a terapia, ¿no? Como hace rato mencionabas. Sí, de hecho, ahorita que dices esta parte, eh, ya ves que ahorita se da mucho esto de lo de la metafísica y lo de decreta y se te dará, este libro de pide y se te dará. Entonces, muchas de las veces, si te fijas, todo este tipo de cosas lo manejan desde un ámbito positivo. Si tú decretas de forma positiva, las cosas se te van a ir dando. Y pasa lo mismo con esta parte de la comunicación. Pero, ¿qué pasa si la actitud es no mover un dedo para no equivocarse? Estamos condenados al fracaso y peor, al ridículo. Muchas de las veces decimos, es que yo prefiero no hablar o prefiero no moverme precisamente para no caer en el ridículo. Es importante que aprendamos a cometer errores y aprender a no cometerlos nuevamente, mejorando así en el proceso. Entonces, en este caso, cuando una persona va a terapia y está hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo, dice, es que yo creo que ya te debe estar aburriendo con mi mismo discurso. No, precisamente cuando lo estás hablando, te estás escuchando. Y ya llega un punto en donde dices, oye, pero es que ahora cambió. Ya no estoy diciendo lo mismo que te había dicho la semana pasada. O te lo dije, pero yo ya me di cuenta de que lo que te estoy diciendo no me está llevando a algo diferente, que es relacionado con la frase que dices de Albert Einstein, ¿no? De que cómo quieres hacer que las cosas sean diferentes si estás haciendo lo mismo. Pero a final de cuentas eso es algo importante de lo que viene siendo la comunicación. Dice uno, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no pueden hablar? Las personas se llegan a comunicar de forma no verbal, por medio de señas y a final de cuentas hay una comunicación. ¿Sí? Claro. Entonces, en esta parte también para finalizar con este punto, dice, ¿conocen la célebre frase que dice, si volvieran a hacer, cometería muchos más errores? Es una manera de expresar al arrepentimiento que todos podemos llegar a sentir cuando nos hacemos mayores de no haberlo intentado, siquiera atemorizados por algún miedo a no ser aceptados por los demás. Entonces, en esta cuestión de la comunicación, pareciera que cuando tienes este miedo por alguna situación anterior o porque no te funcionó en algún momento, prefieres callarte, precisamente porque no quieres cometer otra vez el mismo error, porque tuviste una sensación emocional y dijiste mejor hasta ahí. ¿Sí? No. Y ahí yo, más allá de hablar de lo que me mencionaste, quisiera retomar lo que mencionabas hace rato de la escucha activa, colega. Sí, Efectivamente, también me di a la tarea de investigar acerca de esto y lo quiero como ampliar, ¿no? Quiero ampliar el tema de la escucha activa. No se trata nada más de escuchar bien, ¿no? Porque eso sería lo que la gente diría, bueno, pues es que escucha activa, pues es escuchar atentamente, ¿no? Bueno, les amplío un poco esto, porque primero que nada, y lo que hacemos nosotros los psicólogos, que es muy común hacer en el consultorio, es eliminar los ruidos externos, ¿no? Asegúrate de sí, que el ambiente sea tranquilo y sin distracciones, ¿no? O por lo menos que el ambiente sea puesto por ti. Si en un momento dado pones música, a lo mejor lo haces porque afuera se escucha otra música que a lo mejor sí te va a distraer. Por eso es que mejor prefieres poner una música más relajada en tu consultorio, ¿no? Emplea métodos de comunicación alternos. Ajá. Si la comunicación verbal no es efectiva,
pues considera otras formas de comunicación como la escrita o la visual, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí tengo algunas, pues unas cosas, unas láminas enmicadas en las cuales a veces ya tengo mis técnicas, pero aparte se las enseño ahí, ¿no? Para aquellos los que quieran visualizarla, ahí están, ¿no? En ese aspecto reafirma y comenta, ajá, es decir, demuestra que estás prestando atención y comprendiendo el mensaje, repitiendo o parafraseando lo que la otra persona ha dicho. Muchas veces esta técnica a veces consiste en resumir lo que tu cliente te acaba de decir, ¿no? Y Sí, entonces cuando tú... la que le llamo la técnica del perico, porque al final de cuentas le repite lo que él te dijo, para que la Claro. persona tome y diga, ah, sí me está entendiendo, y generar empatía con la persona. Una frase que a veces les digo, colega, es al finalizar, les digo, y que creo que todos los psicólogos decimos, o muchos, y si no, pues empiecen a decir, y que al final de la terapia es, ¿con qué te quedas, no? Entonces, y a veces le digo, ¿con qué te quedas? No necesariamente cosas que haya dicho, sino a lo mejor cosas que tú hayas dicho, porque alguna vez me dijeron eso, ¿no? Es que en realidad eh, me quedo con lo que dijiste, pero que en realidad fue algo que yo dije. Pues sí, o sea, no importa que lo haya dicho yo o que lo hayas dicho tú, ¿con qué te quedas? O sea, ¿cuál fue tu darte cuenta? ¿Cuál fue tu despertar a la conciencia? ¿Cuál fue tu insight? ¿No? Pues si fue algo Sí, que tú dijiste, pero que yo lo repetí, pues te sirvió, ¿no? Ajá, te escucho. sí, pero en esta parte de la escucha activa, muchas de las veces la persona puede ser muy literal, ¿no? Como le dice, puedes llegar y decirle cómo te quedas, pero también le puedes decir cómo te vas. Decir, no, pues me voy en combi o me voy caminando, ¿no? O sea, la persona como que está en otro ámbito, en otra situación, porque lo que menos quiere es como volver a contactar con eso que estás diciendo, y ahí es donde te das cuenta de que no tiene una escucha activa como tal la persona. Sí. Y ahí me doy Entonces, cuenta también, colega, de que a veces el ejercicio de decirle con qué te quedas es, bueno, para la próxima voy a poner más atención para sí, decirle algo a este cuate que me está preguntando, ¿no? ok. Ahorita también que dices esta parte, cuando doy los talleres, les digo, ya ves que normalmente dicen, bueno, me gustaría que me hicieran un poquito de retroalimentación. Y si nos vamos a una vez en el laboral decían, es que retroalimentación es comer por atrás, por eso es reto. Y así de, bueno, pero es que el humanismo se maneja como, dame información pues para saber cómo hice mi trabajo. En esta cuestión yo les digo, me gustaría que me levantaran el ego, pero como es algo mal visto el ego, ay, no, es que de seguro va a hacer que se sienta más. No, o sea, me gustaría que me levantaran un poquito mi persona, pero como tienen el otro concepto de que ego es de ser una persona narcisista o de ser una persona creída, por eso dicen, no, pues cómo le va a levantar el ego, ¿no? Pero entonces ahí es como lo que te digo, de la escucha activa, ¿con qué se quedan? ¿Sí? Sí. Y que yo Entonces, creo que ajá, aprovecharía para aclarar el tema de la autoestima alta y del sí, narcisismo. lo de la Definitivamente creo que autoestima, claro, son cosas contrarias. El sí, de la autoestima alta o de la autoestima simplemente, pues procura estar bien a partir de cosas que él mismo ha hecho, ¿no? O de su sí, contexto. Y el narcisista, por otro lado, está de hecho vacío, ¿no? El narcisista es un ser vacío que trata de aparentar algo diferente, pero en realidad por dentro tiene falta de amor, ¿no? O sea, en realidad lo estamos utilizando mal el concepto, ¿no? sí. Entonces normalmente puede decir, es que tú eres un narcisista. Digo, pues yo creo que todos llegamos a ser narcisistas en algún momento, porque a quién no nos gusta que nos digan cosas positivas. Pero si lo estás diciendo desde una manera negativa, pues ahí sí sería como, ¿qué te genera el que pueda llegar a tener confianza o a que mi actitud sea de forma prepotente? Entonces ahí es como que importante hacer un poquito la separación, porque generalizamos mucho el concepto. Es que eres narcisista porque te crees mucho. Ah, caray. Entonces, ¿qué onda con esa parte? ¿Sí? Porque uno puede llegar a ser como muy empático, pero como eres una persona que la demás gente se acerca a ti, es que me caes gordo porque toda la gente se acerca contigo. Oh, entonces ahí cómo está el asunto, ¿no? Ahorita que Soy dices de esta parte socialmente de, habilidoso, ¿no? ajá, o sea, tener como otras habilidades que la otra persona puede ser que no las tenga, pero de manera de la comunicación es lo que tú te estás absorbiendo y es lo que puede ser que no te gusta del otro, porque no lo tienes tú, ¿no? Y entra un poquito lo que viene siendo la envidia. Ajá. Ahorita de lo que dices de lo de la música, de que pueda haber distractores, pues también manejo lo que viene siendo los espacios de creatividad, ¿no? Que dice una persona muy creativa que trabaja en unas condiciones muy poco estimulantes, espacios, compañeros, jefes, estructuras organizativas, puede ir abandonando su forma de comportarse y sustituirla por apatía, rutina y falta de interés por lo que hace. Entonces, de igual manera pasa lo mismo con lo que es la comunicación. Muchas de las veces, por no querer entrar en conflicto, nos quedamos callados y se hace un poquito como de esto último, se vuelve apatía, algo rutinario, y prefieres quedarte como es lo que decía con anterioridad, quedarte en tu zona de confort para no generar conflicto, ¿sí? Pero como bien dice Papi Freud, lo que no comunicas de forma verbal, Noticia. te comportas, ¿sí? Dice y al revés,
Una persona aparentemente poco creativa, puestas en el entorno ideal, empiezan a hacer gala de conductas innovadoras. Será por ello que compañías como Pixar, Lego o Google, en ese sentido, muchas de las veces la gente que no es tan creativa como ellos piensan, pero tiene una buena comunicación, está haciendo de forma positiva, alentada, le dicen comentarios positivos, empieza a desarrollar otras habilidades y hace que todo su entorno o su forma de comportarse se tenga mejor relación con sus compañeros y el entorno donde se encuentra. ¿Sí? ¿Cómo ves? Claro que efectivamente el concepto de ergonomía es aplicable ahora a tiempos recientes a la administración, ¿no? Bajo el viejo concepto de la administración de que el empleado es un ser que no quiere trabajar, ¿no? Ahora le aplican el concepto de, pues dale a tu empleado un buen lugar para trabajar y te va a trabajar, ¿no? Entonces parece que efectivamente no es tanto que no sea creativo, a lo mejor no le estás dando las opciones para hacerlo, ¿no? No le estás dando la comodidad para hacerlo, ¿no? Oye, colega, también, si me lo permites, voy a continuar con el tema de la escucha activa, nada más algunos conceptitos más, que me parece importante, ¿no? Porque la gente también cuando te habla de escucha activa, pues que sepa también a qué nos referimos, ¿no? Sí. Menciona por aquí, establece contacto visual, ¿no? Con la otra persona para demostrar que estás interesado en lo que estás diciendo. Y eso es muy importante y date cuenta, y las personas que nos vienen y nos venden, se nos quedan viendo mucho a los ojos, pues tiene que ver con eso, o sea, tienen una Sí. capacitación respecto a eso, ¿no? Nada más que te digo Mantén, un detalle. ajá, te escucho, ajá, Muchas de las veces hay que tomar en cuenta que la forma de aprendizaje que tiene cada persona puede llegar a ser visual, auditivo y kinestésico. Entonces, en este sentido, hay personas que pueden estar haciendo otras cosas y a final de cuentas te están escuchando, te están claro. tomando atención. Pero las personas que son más visuales es, hey, necesito que me estés viendo, necesito que me estés tomando atención. Entonces, hay una imagen que me llamó la atención de un papá que está acá en la computadora y dice al niño, papá, escúchame. Y dice, te estoy escuchando. Y lo agarra de la cara y le dice, escúchame con los ojos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí es importante que también vayan checando de qué manera aprende la gente y no significa que no estén tomándole atención, pero también haciendo un poquito de empatía, perdón, es que él aprende de esa manera, bueno, voy a tomar su punto, pero también a mí me gustaría que en algún momento pues me viera o que por lo menos me estuviera viendo de frente con todo el cuerpo, no solamente con la vista, para saber que me está dando importancia. Y Sí, que también siendo sinceros en terapia, nosotros vendemos atención, ¿no? sí, Atención psicológica, pero en realidad es atención al otro, ¿no? O sea, lo que a lo mejor en casa no tiene, y entonces nuestra postura sí tendría que ser de contacto visual, por eso nos ponemos uno enfrente del otro, con la intención de que, mira, durante una hora no te voy a dejar de poner atención, ¿sí? Si tú quieres estar distraído, eres tú, pero yo voy a estar aquí dispuesto para ponerte atención, ¿no? Me sí. decía, por ahí un ser querido, no quiero decir quién es, pero me decía, como no me escuchas, Ajá. como no me escuchas, te voy a pagar 100 pesos para estarte mentando la, ya sabes, ¿no? Y yo dije, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Tienes una hora para mentármela, ¿no? Pero ese aspecto es eso, o sea, Tienes toda mi atención. claro, ¿no? Oye, Entonces, por ahí, en este ajá, sentido que dices de la escucha activa y lo que viene siendo la atención selectiva, es de que muchas de las veces es, ¿realmente te está llamando la atención el tema que te están diciendo? Entonces ahí es donde te das cuenta de que dices, bueno, ahorita que ya me dijiste de los 100 pesos, tienes toda mi atención, pero en la otra cuestión es, hey, es que no es de mi interés, ¿sí? Por ejemplo, que te estén hablando de religión, que te estén hablando de política, que te estén hablando de un tema que no conoces. Ahí hay de dos. Dices, bueno, no lo conozco, pero tengo el interés. Y puede ser que conozcas el tema y al final de cuentas digas, es que eso ya me lo sé. ¿Para qué tomo atención? Realmente, ¿para qué te estoy escuchando? A mí platícame de algo de que no sepa. Entonces ahí es como que las diferentes partes, precisamente de la empatía, para poderte meter en el mundo del otro, entenderlo y al mismo tiempo saber que lo que te está diciendo, pues sí es importante, ok, ¿sabes qué? Voy a dejar todo lo que estoy haciendo porque te voy a tomar atención. Eres importante, ¿sí? aprovechando eso que mencionas, Colga, hay un concepto, ¿no? El de estar con actitud hacia la terapia, ¿no? Que los diferentes enfoques lo manejan de diferente forma. Pero efectivamente, cuando tú vas a terapia, pues estás pagando por un servicio, o se Sí, esperaría que pagaras por un servicio. Entonces, lo que también se esperaría de parte del terapeuta, pues es que tengas una actitud hacia la terapia, ¿no? Una buena actitud hacia la terapia. Porque si ya sí, pagaste y vas y te pones en un rinconcito así y te distraes fácilmente, claro, nuestra labor es intentar que pongas atención. Pero si ya perdiste tu hora, ¿no? Perdiste tu hora ahí distrayéndote y haciendo otras cosas. Digo, te va a tocar, si no es conmigo terapeuta, pues te va a tocar ir con otro y pagar otra vez
y volver a tener esa actitud. O sea, de hecho, parte de nuestra labor muchas veces es pasar las resistencias, ¿no? O sea, dejar pasar las resistencias y en un momento dado me vas a poner atención. ¿Por qué? Porque pues, te interesa venir a terapia. Entonces yo voy a intentar estar en disposición para que en un momento dado me escuches o en un momento dado contactemos, ¿no? Y empecemos a trabajar juntos. Y precisamente ahorita que dices de la terapia, ahí se puede manejar también lo que viene siendo la escucha activa, en donde muchas de las veces la persona puede ser que no tenga, que no esté como dispuesta a escuchar algo que le duela, algo que realmente no se sienta cómodo. Entonces, ahí es donde decimos, donde dice, ¿sabes qué? Diría Homero, dice, ponme atención y está el cerebro de Homero con un changuito adentro, ¿no? Puede ser algo chusco, pero al final de cuentas es cuando empiezas solamente a tomar lo que te decía, las cosas que no nos hacen sentir mal o que realmente nos está buscando un beneficio personal. Entonces, en Claro. esa cuestión, es como digo yo, cuando estás alegre, disfrutas la música o disfrutas la melodía, pero cuando estás triste, le tomas atención a la letra, ¿sí? Porque estás en dos situaciones diferentes. Y ahí es donde te das cuenta de que realmente es importante que te des cuenta de cómo estás anímicamente para que veas qué es lo que te está haciendo figura y fondo, como dice la psicología gestal, Pues, en donde la figura es lo que te llama la atención y el fondo es lo que ves hasta borroso, ¿no? Que realmente no tiene importancia en ese momento para ti. Pero ahí claro. está. Colega, también, igual para continuar con este tema de que estamos hablando de la escucha activa, Sí. se refiere o se menciona acerca de mantén una actitud abierta y positiva, evitando juzgar o criticar a la otra persona, ¿no? Que eso sería efectivamente estar como dispuesto a la terapia en un momento dado. Secciona tu información, divide la información en partes más pequeñas para facilitar la comprensión y el procesamiento. No, eso no nos damos cuenta, pero muchas veces nosotros como terapeutas le estamos dando mucha información a nuestro cliente. A veces hay que ser, yo siempre digo, hay que ser pedagógicos, hay que empezar de cero, ¿no? Y hay que empezar dando las herramientas más comunes y ya si nos pide efectivamente irnos a algo más complejo, de lo simple a lo complejo, ¿no? Y ahí entraría esta parte que te digo, lo de desafiar convencionalismos. Pero ¿cómo vas a desafiar lo que ya está impuesto si no estás tomando en cuenta lo que otras personas te están diciendo desde su yo, desde su mundo interno? ¿Sí? Entonces creemos hasta cierto punto que todas las personas sienten y perciben el mundo como nosotros lo percibimos desde afuera hacia adentro, más no de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ahorita que dices esta parte, sí sería importante ver el mundo al revés. Desafiar convencionalismos es uno de los principios fundamentales del pensamiento. Pero entonces, ahorita que hablo del pensamiento, también entra lo que es el ser congruente, ¿sí? Lo que viene siendo los pensamientos con lo que hablas, con lo que sientes y cómo lo actúas, ¿sí? Entonces, si tú piensas una cosa, pero no lo hablas, lo vas a sentir de una forma y lo vas a actuar de otra, y viceversa. Si tú lo dices, puede ser que ya lo sacaste, actuaste, pero la otra persona te lo puede regresar y ahí es donde puedes también cambiar tu actitud, ¿sí? Dice, si nos conformamos con todo lo que tenemos alrededor, nunca tendremos que intentar ser creativos para cambiar la realidad. Y con la parte de creativo, pareciera como que vamos a hacer manualidades, ¿no? Tipo el taller de cositas, pero la creatividad conlleva diferentes cosas, lo que es la emoción, lo que es la parte verbal, nuestra forma de comportarnos, y al mismo tiempo es cómo nos vamos a desenvolver ante un entorno, ¿sí? En cambio, si pensamos que hay miles de cosas que podrían ser mejoradas y cambiadas, las provocaciones son necesarias, casi imprescindibles. Primer paso, pues la carrera de conseguir una mentalidad provocativa, aprender a desafiar cualquier idea o cualquier concepto, por obvio que parezca. Entonces, muchas de las veces, ahorita de lo que dijiste sobre que muchas de las veces estás atrás de la computadora y te vuelves crítico y de que sabes más de lo que está hablando la persona, viene siendo con este punto. ¿Por qué? Porque pareciera de que o no lo puedes criticar o si lo criticas, tener fundamentos. Pero obviamente desde manera constructiva, porque muchas de las veces se viene esta parte de la burla, de la risa, y no falta quien todavía esté tratando de hacerse chistoso, ¿no? Si lo vemos desde esa parte. Pero ¿qué pasa cuando alguien empieza a poner un comentario constructivo? Ni le dan like, está chido, pero no, eso no me hace figura, déjame buscar otro en donde sea un hater para llamarla, para que me llame la atención, ¿no? Y ahí sigue Ahí, siendo la comunicación. ahí creo que no hay que dejar de lado que mucha gente está queriéndose viralizar y a veces Sí, se quieren viralizar a costa de echarle hate a otro, ¿no? Entonces sí. yo me he dado cuenta recientemente, yo sigo mucho los arquitectos por una cuestión de que ando aprendiendo cosas ahí y Ajá. una arquitecta recientemente le tiró a otro arquitecto,
¿no? Y empezaron a hablar de ese hate y demás. Y al rato ya la arquitecta haciendo contenido y dice, ya hice que los perros ladren, ahora voy a empezar a hacer contenido. Así literalmente lo dijo, ¿eh? Entonces, Sí, creo que a veces eso es lo que hacen los haters, quieren visualizarse a partir de una viralización de algún comentario que hicieron, ¿no? Entonces eso lo único que también que hace es, quieres verte superior o quieres visualizarte a partir de enterrar a otros, y eso es un poquito agresivo, ¿no? Y correcto. aparte, ajá, ¿qué tan digno es, no? Eso. Ahorita que dices esta parte, pues tiene que ver también con lo que es abandonar el ego, ¿sí? Sí, hay una frase que dice, cuando hablas de lo que sabes, solamente estás repitiendo lo que ya sabes, pero cuando te pones a escuchar, estás aprendiendo cosas nuevas. Ajá. Pero pareciera como que siempre tenemos que tener la razón. La otra persona la vemos como inferior. Por ejemplo, en este caso con tu novia puede ser que ella te diga un punto de vista y digas, sí, pero yo creo que también lo que yo creo, ¿no? Y ahí es como que, a ver, espérame tantito. Sí, sí sabes, pero también mi punto de vista vale. Y no te estoy imponiéndolo, simplemente te lo estoy diciendo para que tú puedas llegar, para que también yo me sienta comprendida o yo me sienta comprendido y poder llegar a tener una comunicación, que la comunicación también llega a la parte de intimidad, pero no la parte de intimidad sexual, sino qué tanto te conozco, qué tanto me conoces y podemos empezar a conocernos más. Sí, que ahí también entra esta parte de lo que es la escucha activa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta parte de conocer a alguien, tú sabes bien que se genera una hormona que hace que tengamos aprendizaje y digamos, órale, este me llama la atención. Por eso decías hace ratito de algún influencer, de algún youtuber, porque decimos, es que yo ya lo conozco. Bueno, déjame seguir buscando a alguien más porque ya conozco su trabajo para seguir aprendiendo, ¿sí? Seguir Sí. creciendo. Pero desafortunadamente cuando llegamos a esta parte en donde dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos, se vuelve la parte hepática, dejamos de sentirnos a gusto con esta persona y lo desechamos o prácticamente dejamos de tener una buena relación con ella, porque es como de, pues es que ¿para qué le digo las cosas? Si al final de cuentas me va a terminar censurando, me va a terminar quitando mi punto de vista de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese sentido, sí es muy complicado quitar el ego, porque es como de, hey, es que yo te estoy diciendo las cosas por tu propio bien, ¿eh? Agradeceme de que estoy en tu vida. Y dices, oye, pues, ¿qué onda? Sí, Y ahí hablaremos de una comunicación de superioridad e inferioridad, ¿no? Definitivamente. sí, Que efectivamente, como terapeutas, intentamos no hacerlo. De hecho, hay un concepto que a mí a veces me espanta, el concepto de la alienación, ¿no? Que mencionaba mucho Jung, Lacan, en donde efectivamente cualquier cosa que tú digas pudiera hacer que el otro efectivamente lo retome para sí y lo haga parte de su vida. Entonces, a veces hay que ser cuidadosos, hay que tratar con pincitas lo que decimos. Desde luego, y creo que hay una cosa muy clara, en terapia buscamos que la persona se adapte a la sociedad, ¿no? ¿A cuál sociedad? Pues a su sociedad, ¿no? Pero efectivamente, digamos que esa forma en que queremos nosotros llevar la terapia, pues es porque nosotros somos psicólogos, fuimos licenciados por una sociedad que nos dice ayúdanos a hacer que las personas entren a una cierta normalidad, ¿no? Y que todos los psicólogos ponemos los paréntesis, porque pues la normalidad no es como tal la que nos platicaron, muchas veces termina siendo la normalidad que en mi comunidad dicen que es normal, ¿no? No necesariamente la que lo es para todos, pero aún así nosotros tenemos que ser esas personas que ayudan a encajar a otros, ¿no? Y de eso no nos podemos excluir, ¿no? Porque simplemente pues, estudiamos y formamos parte de una sociedad y de un país denominado México y somos parte de eso y de la cultura y demás, entonces pues ahí es donde encajamos. No podemos ir a dar una terapia a Guatemala ni a Argentina, ¿no? Ni tampoco a Estados Unidos, ¿no? Si nos buscan es porque vieron algo en nosotros y por eso quieren que les apoyemos con eso, ¿no? Y la otra vez también me habló un cuate en portugués y le digo, oye, me preguntó que si le podía dar una terapia. Y digo, pues sí, sí te la podría dar, pero creo que habría una barrera de lenguaje muy, muy clara, ¿no? Y ya, ajá, ahí quedó el asunto, ¿no? sí, y aparte porque, como dices tú, bueno, ahorita nos podemos basar a México, pero más exclusivamente Morelia. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que te venga alguna persona de Estados Unidos, que puede ser latino, puede ser mexicano, pero ya tiene la cultura también de allá. Sí, entonces tú puedes hablarle desde la parte de la teoría, pero también cómo lo has trabajado tú, tanto de manera personal como también en esta parte de aquí de México. Entonces no se puede generalizar, porque entonces en pocas palabras estás como tratando de volver a lo mismo del chat, perdón, GPT o cómo se ChatGPT. llama, Sí, en sí. donde te pone una receta, en donde pareciera que todo tiene que ser de la misma forma. Sí, entonces, Claro. por eso es importante que en esta parte, a partir de lo que es el lenguaje, de lo que es la comunicación, escuches más que oír, precisamente para entender su mundo
y saber cómo puedes llegar a decirle las cosas de una manera que la persona pueda decir, bueno, es que me gustó porque no fue tan agresivo, pero hay personas que les gusta que sean más directos, que sean más confrontantes, entonces realmente no es como que pueda haber algo para todas las personas de la misma forma. Y que sin embargo a lo mejor sí puede llegar a ser nuestra búsqueda, ¿no? Como psicólogos, el globalizarnos un poco. A lo mejor no, va a ser imposible globalizarnos de una manera total, pero Sí, efectivamente este tipo de podcasts y demás, pues llevan ese interés de por medio, ese objetivo, el que el psicólogo se globalice un tanto, escuchando o platicando con una argentina, platicando con una boliviana, platicando con personas de otras culturas que medianamente te ayuden un poquito a entender su manera de hablar, de expresarse y demás, ¿no? Y efectivamente, pues ahí es donde se encuentra ese bagaje o ese profesionalismo, ¿no? Cuando no tenemos esa posibilidad de viajar, a lo mejor lo hacemos a través de este medio, ¿no? Intentando con nuestros medios, pues tratar de conocer un poco más, ¿no? Colega, te iba a decir, ya para ir cerrando, si quieres, empezamos a conceptualizar algunas cosas. Yo nada más cierro con el tema de que te decía de la escucha activa. Alguna cosa muy simple que es tomar notas y que yo lo hago muy comúnmente en terapia. Y en sí, realidad no es que esté escribiendo toda la vida de la persona, o sea, para mí sería imposible escribirlo todo. En realidad solamente hago algo así como un cuadro conceptual, ¿no? Una especie de mapa conceptual que solamente lo entiendo yo, con la intención de retroalimentarle a la persona que tengo enfrente, ¿no? Y efectivamente a veces nada más son puntos los que anoto, pues con esa intención de retroalimentar a la persona que tengo enfrente, que me parece que es algo muy importante porque no puedo memorizarlo todo, ¿no? Y en su defecto también creo que es importante el encuadre, ¿no? Que aquí no lo dice, pero creo que el encuadre es muy importante, el poner un poquito la normativa que va a llevar la comunicación. Yo siempre les digo también a las parejas que atiendo, ¿sabes qué? De vez en cuando deberían de sentarse a platicar hacia dónde va la relación. O sea, no sé por qué, pero creo que es importante, bueno, sí sé por qué, es importante que sepan ustedes hacia dónde va la relación. Y en mi caso particular en terapia, muchas veces cada 3 sesiones, 4 sesiones, de repente les digo, ok, mira, ya hablamos de este tema, ya abordamos la problemática con la que llegaste, pero para mí surgió otra, o empezamos a hablar de otra temática. ¿Qué te parece si ahora continuamos con esta? Y es importante aclararlo, ¿no? De vez en cuando, porque a veces las personas estamos acostumbradas a que, bueno, ya tenemos a nuestro paciente, bueno, en terapia ya tenemos a nuestro paciente, y pues ahí le voy a ir alargando la terapia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me conviene, ¿no? No, o sea, hay que ir aclarando por qué, ¿no? O sea, yo hasta que aprenda. sinceramente, sí, dándole, llega muchas veces cierta o 3, 4 sesiones, ya abordamos el tema, lo abordamos de diferentes formas, yo sí le digo, oye, ¿quieres continuar? Ya abordamos esa temática, surgieron otras, no sé si quieras abordar las otras, ¿no? O nos quedamos hasta aquí, que creo que respecto a tu temática que traías, ya la hemos abordado. Y muchas veces ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a continuar, me he sentido a gusto, me he sentido cómodo. Y entonces ahí viene la creatividad, la habilidad, el expertise del terapeuta de decir, ok, pero ¿qué te parece si ahora nos vamos hacia esta temática, que es la que veo más visual, ¿no? Más visualmente. Ajá. Sí, que ahorita que dices esta parte de la relación de pareja, muchas de las veces pues ya lo comentaste, ¿no? Llegan porque tienen alguna problemática, porque cuando están las dos parejas, pues pareciera como que no hay una disposición de que uno hable, de que el otro hable, y está de que, ¿qué vas a decir? Y no le vayas a decir tal cosa, ¿no? Con la pura mirada ya pareciera como que están poniendo límites. Entonces, en este sentido, cuando están hablando entre ellos, que tú estás como mediador, mm, no se hace la parte de las alianzas y es como de te das cuenta de lo que dice, te das cuenta de cómo reacciona. Entonces, ahí es donde ya se hace como esta parte de, hey, si habla uno, habla el otro, con respeto, va a haber un tiempo para cada quien y precisamente para que se escuchen y podemos llegar a lo que decías de acuerdo. Pero El muchas de las encuadre, ¿no? veces, como puede ser terapia de pareja y tú eres hombre, pues puede ser que tú hagas alianza con el hombre, o si es mujer, hagas alianza con la mujer, o en este caso, no, pues de seguro te hizo caso a ti porque quiere contigo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conflictos es lo que te decía de las censuras, y la persona en vez de decir, no, pues es que para qué hablo, si a final de cuentas nada más vas a tomar de forma negativa, entonces prefiero omitir mis comentarios para no llegar a tener conflictos. Sí, Claro. Claro que a final de cuentas creo que a la terapia uno también tiene que utilizar la expertise que tiene, porque a mí me ha llegado casos en donde vienen en pareja y cuando empieza a hablar el hombre, la mujer empieza con estas miradas, así como, ya lo viste, otra, ya va a empezar ¿no? Y uno tiene que ser pues desde muy la víctima. congruente y muy objetivo, ¿no? Muy objetivo hasta de voltear hacia la otra persona o en su defecto hasta hacer notar, ¿no? Disculpen que no les haga caso a sus observaciones o a sus miradas, pero yo aquí tengo que ser neutral, ¿no? O sea, ya te están aventando la bolita de que, oye, ya va a empezar a hablar, pues tú se la devuelves. Una disculpa, no les voy a hacer caso a las miradas que me echen porque a final de cuentas yo estoy aquí para poner atención a los dos, ¿no? Y ahí como que ya te la quitas, ¿no? Entonces, pues Sí, yo de mi parte, voy a ir cerrando, colega, no sé si me lo permitas, pero sí, sí, a lo sí. mejor ya para concluir,
yo diría que cuando toquemos alguna temática o nos digan en terapia alguna temática, nos demos a la tarea de investigarla o le digamos a nuestro creador de contenido psicólogo favorito que nos Sí, amplíe el tema, ¿no? En este caso, pues a lo mejor sería una buena opción, ¿no? sí, es para que se quede picado nada más. Sí, que en el caso, y que es algo que tocamos aquí, en el caso de la empatía, yo también cuando la conocí en la carrera, el tema de la empatía, me di a la tarea de estudiarle más, y me llamaba mucho la atención eso, el conocimiento que amplié fue, no basta con entender al otro, hay que hacérselo notar, ¿no? Y Sí, que en terapia no te lo dicen, más bien en la escuela no te lo dicen, nada más te dicen que te pongas en los zapatos del otro. Bueno, sí, pero ¿cómo, no? Aquí ya vimos algunas formas para ofrecer lo que el otro dice, resúmelo, ¿no? Pónganse de acuerdo, en el aspecto no verbal también puede ser que entiendas al otro, ¿cómo? Pues a lo mejor hasta este levantamiento del ojo, este guiño de, sí, sí, ya te entendí. O sea, pues eso puede ser crucial para hacer que el otro te entienda, ¿no? O que se sienta empatizado contigo, ¿no? sí, realmente ahorita que dices para ir cerrando, yo creo que sería importante que se den cuenta desde la parte de la familia, cómo se hablan entre ellos, cuál es como también el punto, los puntos en donde pueden generar algún roce, porque muchas de las veces eso que vemos normales en la familia, nos lo llevamos a otro ámbito y queremos que la otra persona reaccione como lo haríamos acá con la familia, porque lo vemos normal. Pero cuando ya te das cuenta de que no, dices, caray, pues es que yo eso le digo a mi mamá o le digo a mi hermana y no se enoja, ¿por qué acá sí? ¿Sí? Entonces ya con esta parte donde se hace consciente, referente a las primeras frases que dije al inicio del podcast, es donde se dan cuenta de que dices, ok, necesito modificar, necesito cambiar mi tono de voz, la parte como le digo las cosas, porque es lo que te digo, cuando yo digo el tú, ya desde ahí se está generando una barrera porque se está defendiendo de algo que lo estás acusando. Puede ser, es que tú eres increíble. Ya quitaste el tú. Sí, sí, soy increíble. Pero ahí te das cuenta de que los reproches pueden hacer que cambie mucho esta cuestión de la comunicación. Sí. Claro. Y todo Yo se empieza también por esta parte. en muchas ocasiones les digo que utilicemos el PNL, ¿no? O sea, esta cajita en donde la dividimos a la mitad y de este lado están las cosas positivas y de este lado las cosas negativas. Les digo, si estuviéramos hablando de un lapicero, pues podríamos decir efectivamente las cosas interesantes como que es color azul, que escribe bonito, que me hace escribir mejor, ¿no? Que es ergonómico, pero cuando empiezo a decir las cosas negativas digo, pues si se te cae ya se te descompuso, ¿no? Si lo abres, pues ya valió, ¿no? Porque se le sale la tinta. O sea, Para imagínate todo que quiero. sí, en este caso estamos hablando de un objeto, pero imagínate que no habláramos de un objeto, sino de una persona, ¿no? Entonces, muchas veces en la persona sí hablamos más de las cosas malas que de las cosas buenas y le hacemos daño, que es lo peor, ¿no? No es Sí, un objeto, es una persona. Entonces ahí hay que sí. tener mucho cuidado. Y ahí es donde empieza esta parte. Bueno, si yo la conozco y le estoy diciendo cosas negativas, ¿qué pasaría si a mí me dicen las cosas negativas? ¿Cómo reaccionaría? Sí, pero también es, oye, yo sé que te molesta esta parte, pero me gustaría trabajarlo, me gustaría platicarlo, precisamente para llegar a acuerdos, que es lo que tú decías. Sí, Claro. pues como te digo, yo creo que va a ser una parte de dejarlos picados. Espero que haya Sí, sí, efectivamente. muchos comentarios en donde puedan contactarse. Sí, Ok. entonces, por lo menos en cuanto a la parte que fueron los puntos, por mi parte sería todo para ir cerrando, pero sí, hay infinidad de cosas que hay que tomar en cuenta para la comunicación asertiva. No solamente es hablar, ¿sí? Claro. Colega, tus redes sociales, igual para la gente que quiera contactarte. Sí, en Facebook me encuentran como Ronin Robles, en Instagram me encuentran como Ronin69 Robles, es la única diferencia. Y tengo abierto mi Instagram. Cualquier persona puede ver lo que publico. Sí. Está muy bien. Entonces, pues estoy a sus servicios, a su disposición. ¿Alguna pregunta sobre el tema o sobre alguna otra cosilla que obviamente vaya sobre la parte de psicología? Pues estoy a sus órdenes. Muy bien, a mí me pueden encontrar como Psicomar Susano en todas mis redes y ver la repetición efectivamente en YouTube, ¿no? Como Psic Omar Susano. Entonces por ahí verán la repetición, ya se vienen estas fechas importantes, entonces sería muy bueno que vieran repeticiones o ya me tocará hacer cortes para estarles subiendo todo lo que se vio en este podcast. Si no vieron las 2 horas, la hora y media, pues ya verán a lo mejor un fragmento de 5 minutos, ¿no? Que a lo mejor ese sí lo ven, ¿no? Sí, que lo Entonces, pongan ahí con la familia en las fiestas para que tengan este tema de conversación. En caso de que anden todos en el celular, pues ya que lo pongan y que lo que pongan las compartan algo. 5 personas, las 10 personas que pongan ahí a este Ándale. podcast de perspectivas psicológicas, ¿no? Sí, cualquier cosilla y ya tengan un tema para estar conversando. Ok. Pues colega, muchas gracias. Este fue el podcast Perspectivas Psicológicas y pues nos vemos en la siguiente. Ok, bonito día. Hasta luego.